conflicto de ser atraído por el mundo, está ahí con el conflicto de que por un lado hay deseos en su carne, hay deseos naturales que van a permanecer mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en el mundo. Entonces la nueva criatura se siente atraída por los deseos de la carne, se siente atraída hacia el mundo, la vanagloria de la vida, las cosas del mundo, el sistema que hay en el mundo. Y aparte de eso, la nueva criatura es oprimida, es estorbada por el tentador. El diablo va a ocupar nuestras debilidades. A veces simplemente será nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, pero a veces el diablo va a venir a tentarnos y a usar nuestra inclinación carnal para que caigamos en el pecado. Pero hemos hablado ya de que parte de la clave o el fundamento para la victoria es que la nueva criatura debe de echar mano de estos dos elementos. Número uno, estar en Cristo. Y eso significa estar unidos a Cristo, permanecer en fe, unidos a Cristo. Y la otra clave que podemos echar mano es andar en el Espíritu. Y es lo que el apóstol Pablo enseña. Él dice pues, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, como nuevos creyentes, como nuevas criaturas, nosotros estamos en medio. Tenemos el conflicto que el mundo puede resultarnos atractivo hasta que renunciamos al mundo. Tenemos el conflicto de que hay deseos en la carne hasta que crucificamos nuestras pasiones. Y tenemos el conflicto de que el tentador viene a atacarnos hasta que aprendemos a usar nuestra autoridad para resistirlo. Pero por el otro lado, Dios nos da la condición para poder alcanzar la victoria por medio de la fe. Permanecemos unidos a Cristo. Por medio de la fe podemos andar en el Espíritu, lo cual significa ser guiados. Y para eso tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Terminé la sesión anterior hablando acerca de las claves para la victoria, así que vamos a detenernos en ese punto para poder cubrir estos otros elementos y que quedemos claros. Vamos a ver cuáles son los pasos. ¿Quién los tiene apuntados? Y me recuerda cuál es el primero. Hoy vamos a ver las escrituras. Ese es el primero. Número uno, vamos a hablar de los pasos para la victoria. Es decir, que el apóstol Pablo no se queda ahí diciendo, miserable de mí, nadie nos puede liberar de este cuerpo de muerte. No, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces sí hay victoria. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Se los di al final de la sesión anterior y el primero está en Romanos capítulo 6, verso 11. Número 1, Romanos 6, 11. Esto es lo que la mayor parte de creyentes no sabe. Sí hay victoria sobre el pecado. Y la victoria sobre el pecado debe de ser un ejercicio que nos lleva a la condición de poder soportar la tentación hasta el punto que deja de ser tentación. Ahí está la clave. Es como en nuestra vida. Mire, si a usted le pasó algo, un abuso, un sufrimiento, un fracaso, algo que le dolió, usted realmente está sanado cuando ya puede hablar de eso sin que le traiga ningún sentimiento de sufrimiento. Ahí usted llegó al punto de sanidad. Pero si cuando habla sobre eso todavía comienza a sufrir, a padecer, significa que no hay sanidad completa. Entonces es lo mismo aquí con el pecado. Uno tiene que ejercitar el resistir, el no someterse a la tentación. Y por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, ¿cómo soportamos la tentación? Número uno, considerándonos muertos. Y esto es una acción sencilla. Considerarse muerto.
al pecado. Simplemente usted piensa que usted está desconectado con respecto al pecado. Usted no puede tener acceso porque usted está en una condición, en un mundo diferente. Usted está en una posición espiritual totalmente diferente y usted sabe qué es lo que le espera: la gloria, la herencia, la adopción, la presencia de Dios. Y usted llega al punto de decir: no, es que no vale la pena que yo acceda a vivir en el pecado, a tocar el pecado, a enredarme en el pecado, si voy a perder lo que me está esperando. Es como lo que sucedió con los israelitas cuando entraron a Jericó. El Señor les prohibió que tomaran lo que ahí había, pero Acán escondió un manto babilónico y escondió un lingote de oro, escondió plata, escondió algo ahí. Dios le había dicho que no tocaran nada. ¿Por qué? Porque todo lo que había ahí estaba consagrado para Dios. Entonces lo que hizo Acán fue que metió el anatema en su tienda. ¿Recuerda que él fue y escondió en su tienda lo que él había sustraído? Él metió el anatema. Anatema significa maldición. Él metió la maldición en su tienda, metió el pecado en su casa, y la paga del pecado siempre es muerte. Ese principio se repite siempre en la Biblia. Entonces, cuando nosotros no nos consideramos muertos al pecado, vamos a entrar en relación con el pecado, vamos a entrar en contacto, vamos a querer disfrutar el pecado, y esto siempre va a traer muerte. Entonces, esta palabra es la clave principal: considerarse, hacer de caso que usted está muerto, pensar como que usted murió al pecado cuando usted aceptó a Cristo, pensar como que usted quedó separado, distanciado y alejado, y ya no puede volver a entrar en esa conexión o en esa relación. Y yo se lo hacía más simple diciéndole: hágase el muerto. Así que en Romanos 6:11 dice así: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La clave es esto, y eso es algo personal. Cuando usted llega a considerarse: estoy muerto, no puedo, estoy muerto, y usted se considera desconectado con respecto al pecado, pero vivo y comprometido con Dios, usted va a estar ejercitando la voluntad de Dios, el dominio sobre el pecado, y lo va a poder hacer porque el Espíritu Santo lo va a sostener. En otras palabras, es posible resistir la tentación. El problema es que no nos gusta. El problema es que nos agrada caer en la tentación. Imagínense que el Señor Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, incluyó eso: no nos dejes caer en la tentación. Otro evangelio dice: no nos meta, ¿verdad? Pero Dios no nos mete en tentación. La mejor traducción es que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude y que no nos deje caer. Pero aquí la clave entonces es considerarse muerto. La segunda clave es Romanos 6:12. Romanos 6, verso 12. Y ahí lo que el apóstol Pablo escribió es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces aquí sería: no obedezca al pecado. No obedezca al pecado. El asunto es que nosotros podremos experimentar, y este es el detalle, podremos experimentar impulsos, sentimientos. Santiago dice: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones?, contesta él mismo. Entonces, ¿por qué nosotros peleamos? Porque tenemos pasiones, tenemos sentimientos no gobernados, tenemos deseos incontrolados. La ira es una pasión, los celos son una pasión, las contiendas se generan por la pasión, o sea, son sentimientos. Y el apóstol Pablo enseña que los que son de Cristo han crucificado las pasiones, y eso es lo que tiene que ver con hacer morir lo terrenal. Pero si nosotros solo nos reunimos en la iglesia para cantar y para oír la palabra, pero no vivimos matando las pasiones, controlando nuestra lengua, controlando nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si usted no puede controlar sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, usted va a ser una persona fuera de control todo el tiempo.
Y el asunto aquí es prácticamente retomar el control. O sea que Dios espera que como hijos suyos tomemos o retomemos el control de nuestra vida. Porque antes vivíamos descontrolados, pero ahora tenemos que tener dominio propio. Y esto es lo que sucede muchas veces, que no lo ejercitamos, porque no sabemos que lo tenemos o que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, el segundo punto es: no obedezca al pecado, no reine, no le haga caso. Esto es algo que podemos entender cuando consideramos: uno decide a quién someterse, uno decide a quién obedecer y uno decide a quién no obedecer. Entonces Pablo está diciendo: miren, que no reine el pecado. O sea, ya suficiente lo gobernó el pecado, pero ahora pónganse firmes y determinen que ustedes no se van a someter para que el pecado gobierne sus vidas. No van a someterse, no van a permitir que el pecado gobierne su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Clave número 3. Hay una pequeña diferencia ahí en cuanto a la intensidad. Siguiente verso, Romanos capítulo 6, verso 13. No presente sus miembros. No presente sus miembros al pecado. Esto podemos entenderlo como: no use, no participe, no preste sus miembros. Y yo le hacía la diferencia en la sesión anterior. Una cosa es que alguien esté sometido al pecado, gobernado por el pecado, y otra cosa es que nosotros prestemos nuestros miembros para el pecado, como por ejemplo cuando estamos queriendo saber sobre los chismes o sobre las cosas que no nos importan y que no van a ser de edificación, y estamos prestando nuestras orejas, nuestros oídos, para poder saber sobre el pecado ajeno, por ejemplo. Entonces, una cosa es presentar los miembros al pecado, prestarlos al pecado, pero otra cosa mucho más profunda es vivir obedeciendo, sometido al pecado. Entonces, aquí la variedad es el nivel, la intensidad. Y el apóstol Pablo dice: no, es que no le obedezcan al pecado, ni tampoco le presenten sus miembros, no le presten ni temporalmente al pecado sus miembros. Por ejemplo, Santiago habla de la lengua y dice que la lengua es un miembro tan pequeño y tan difícil de controlar. Mire, yo recuerdo haber hecho una enseñanza donde descubro que con la lengua se cometen un montón de pecados. Hay tantos pecados que se cometen, porque no es solamente la mentira, la calumnia, la ofensa, los gritos. Hay una gran cantidad de acciones que se realizan con la lengua. Y entonces vemos en la palabra que con razón Santiago dice que la lengua es un fuego que está inflamado por el infierno. Entonces nosotros podemos prestar nuestra lengua al pecado. Estamos prestando un miembro nuestro al pecado. Así que aquí el nivel de intensidad es diferente, pero es una clave de ir ejercitando. No, yo no voy a prestar mis miembros hacia el pecado. Número 4, Romanos 6, 19. La clave número 4, nos saltamos hasta Romanos 6, verso 19. Y de ahí vamos a extraer la idea: presente sus miembros a la justicia. O sea, dispóngase a servir a la justicia. Aquí sería: no presente sus miembros al pecado, y el siguiente sería: sirva a la justicia. Presente sus miembros a la justicia. Todo aquello que es justo, todo aquello que es bueno, que es agradable a Dios, ahí usted tiene que estar involucrado. Entonces aquí el asunto es: no presente sus miembros al pecado, pero aquí es: presente sus miembros a la justicia. Algo que produce edificación, algo que produce bendición. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Que cuando usted presenta sus miembros a la justicia, va a encontrar algo que está escondido ahí en el verso 19. En otras palabras, usted va a estar santificándose, porque cuando usted presenta sus miembros a la justicia, usted se santificará. Está escondido ahí. Vea, leo de nuevo el texto. Dice: hablo como humano, debido a la humana debilidad.
que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. El propósito es la santificación. Pero ¿cómo yo logro la santificación? Ocupando mis miembros para la justicia. Es justo alabar a Dios. Es justo el servir a Dios. Entonces voy a ocupar mis miembros en servir a Dios, en darle la gloria a Dios. Voy a santificarme a través de presentar u ocupar mis miembros para aquellas cosas que son justas. Y voy a dejar de presentar mis miembros al pecado porque ya no quiero continuar en la inmundicia. Número 5. No provea. Este es un gran problema en la vida de muchos creyentes. Quieren ejercitar el dominio sobre el pecado, quieren tener victoria sobre el pecado, pero no han tomado en cuenta esta instrucción. Romanos capítulo 13, verso 13. Dice así, este es el estilo de vida del creyente. Dice, andemos como de día, honestamente. O sea que los creyentes tendríamos que ser honestos. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Mire qué pecados más gruesos, pero luego los mezcla con pecados no tan escandalosos. No en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y entonces viene la clave de Romanos 13:13. Y no provean para los deseos de la carne. No provean, no sustenten, no alimenten los deseos de la carne. Y aquí es donde muchos creyentes pueden fallar porque quieren obtener victoria, pero se están deteniendo en aquello que alimenta su carnalidad. Entonces aquí el asunto se podría entender de esa manera. No proveer para los deseos de la carne significa no alimente la carnalidad. No esté haciendo aquello que está generando que sus impulsos o sus pasiones se hagan más grandes. Entonces Romanos 13:13 viene a ser la quinta clave. Y la sexta, que es lo que es con la que se cierra realmente todo el proceso, la más elevada, la máxima, está en Romanos 8:13. 6. Romanos 8:13. Y ahí lo que dice es, voy a retomar la segunda parte, porque la primera nos va a servir más adelante. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la máxima clave. Haga morir las obras de la carne. O sea que sí se puede. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Usted puede tomar control sobre su ira. ¿Alguien puede creerlo? Usted puede tomar control sobre cualquier pasión. Usted puede tomar control sobre cualquier sentimiento o deseo que está en su vida, pero usted va a tener que hacerlo morir. Vea, yo le hablaba acerca de que cuando el Señor nos dio el Espíritu Santo, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos seguimos vivos. Alberto Cornejo siguió vivo. Dios no nos mató. Dios espera que nosotros en obediencia nos matemos. Matemos nuestra carnalidad. Mire, tal vez ahora para usted tenga sentido porque el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y siga. ¿Y para qué Jesús quería que tomaran su cruz? Para morir, hermano. No es para andarla paseando. Y algunos creyentes andan la cruz paseándola. No, es que esta cruz que me ha tocado a mí, dicen, viera, yo a veces no aguanto. Y piensan que el evangelio consiste en andar cargando una cruz, una carga, un sufrimiento. Para algunos la cruz se resume a una vida de limitaciones, para otros los problemas que tienen en la familia,
Para otros quizás una enfermedad hereditaria, pero no, esa no es la cruz. La cruz es un instrumento donde tenemos que hacer morir nuestra carnalidad, donde tenemos que morir nosotros. Y por eso fue que Pablo dijo, y ahora puede ser que le tome más sentido a usted: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, la vida del verdadero creyente es una vida de negación y de crucifixión de las pasiones. Y es donde no trabajamos, porque en lo que nos detenemos es en aprendernos los coritos, en aprendernos los cantos, en aprender versículos bonitos. En lo que nos detenemos es en memorizar historias de la Biblia, pero no nos detenemos en trabajar en nuestra naturaleza. Si usted sabe, algunos dicen que yo soy mecha corta, ya rato se hubiera agregado un pedazo de mecha, hermano. Si usted ya lo sabe, trabaje en esa área. Si usted ya sabe que usted cuando está con cólera sale con malas palabras, ya rato se hubiera renunciado, reconocido que eso es pecado y pedirle al Señor que le fortalezca y le ayude a cambiar su vocabulario, porque mi Biblia dice: ninguna palabra ociosa salga de su boca. Entonces es un asunto de tratar de elevarnos a otro nivel. Si el asunto es que usted envidia, que usted codicia, y son pecados que no se miran, pero usted lo sabe, es un volcán dentro de usted, le desagrada, le molesta ver la prosperidad de alguien más, sobre todo si usted lo considera indigno o inferior a usted, ya tiene que tomar la decisión de crucificar ese deseo incorrecto, esa pasión. Entonces esta viene a ser la última clave que nos permite cerrar el círculo o el proceso, porque cuando usted logra hacer morir la obra de la carne, y hay que entender un punto muy importante: así como Josué derrotó 31 reyes, pero no enfrentó a los 31 reyes juntos, sino que fue reino por reino, usted también trabaje en hacer morir las obras de la carne una por una. Mire, le aconsejo como una práctica: examínese. ¿Cuáles son las obras de la carne a las cuales usted se siente inclinado según la lista que está en Gálatas 5? Y propóngase, ya que viene el fin de año, ¿verdad? Proposiciones de fin de año. Propóngase a quién va a matar primero, para que al final del 2018 usted esté más muerto. Porque nuestro problema es que tenemos un montón de conflictos porque estamos muy vivos. Medio lo ofenden y usted se levanta del ataúd. Y se levanta ya dispuesto a la guerra. Entonces estaba medio muerto. Mire, todo comienza con considerarse muerto. Pero ¿cómo termina el proceso? Haciendo morir las obras de la carne. Pero es importante que el texto nos señala el detalle de que es por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo le da el poder a usted para que usted venza su carnalidad. Entonces mire qué interesante darnos cuenta que Romanos capítulos 6, 7 y 8 están conectados, y cuando examinamos la Biblia, en realidad nos muestra el camino hacia la victoria. Pero en medio Pablo habló de su debilidad, de su frustración. Pablo habló de que la ley que dominaba a sus miembros y que con la mente servía la ley de Dios, pero que con sus miembros al pecado. Y la gente prefiere quedarse con eso porque es más fácil. Pero todo el contenido completo de lo que Pablo habla es un mensaje de victoria. Y luego, si usted lee el final del capítulo 8, Pablo ocupa esa base de ser guiado por el Espíritu para hablar de que somos más que vencedores, para hablar de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para establecer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Pablo viene en Romanos 6, 7 y 8 en la mitad, hablando de este conflicto, pero habla de la victoria. Entonces usted tiene que mentalizarse hacia la victoria en lugar de justificar su pecado. Dios sabe que soy carne, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que soy gusano. Usted lo será, yo no, ¿verdad? Usted no tiene que confesar debilidad, sino reconocer la provisión que Dios ha hecho para su vida. Ahora, cuando no se entiende y no se trabaja en ello, entonces no se puede experimentar la victoria. Aunque bíblicamente
el apóstol Pablo muestra que la victoria está garantizada, es por medio de la fe, no es por nuestro esfuerzo humano, sino que es por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice en Romanos 6:14. Quiero que alguien lo lea, por favor, con voz fuerte mientras yo escribo esto. ¿Qué dice ahí? Solo uno. Amén. Garantía de victoria, le puse yo a ese punto. Está garantizada la victoria. Es por fe. Y es por el poder del Espíritu Santo. No es por su esfuerzo. No es que usted procura cambiar. No es que usted, ¿verdad? Hace su máximo esfuerzo, dedicación, concentración y diligencia. No, es por fe y es por el Espíritu Santo que la victoria está disponible. Y hay una garantía, y esa garantía, préstele atención a la declaración. Porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Pablo está diciendo eso. Ahora, ¿por qué el pecado ya no tiene control sobre el creyente? La siguiente parte lo dice claramente. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ejemplifiquémoslo de esta manera. Usted bajo el peso de la ley solo podría llegar a una conclusión. Debido a que la ley revela el pecado, usted llegaría a la conclusión: soy pecador. Bajo la ley, porque la ley señala nuestra conducta, la ley señala nuestras faltas, la ley señala nuestra debilidad. Entonces, bajo la ley, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los otros mandamientos que Dios estableció en el Antiguo Testamento, bajo la ley, todos quedaban encerrados bajo esta sentencia: soy un pecador. Pero mire la diferencia de estar bajo la gracia. La gracia es el favor de Dios. Y cuando una persona está bajo la gracia de Dios, lo que tiene es el favor de Dios, la aceptación de Dios y la ayuda de Dios. Y por lo tanto, llega a la conclusión: soy hijo. Estoy justificado. Tengo paz para con Dios. ¿Cómo logramos eso? ¿Por portarnos bien? No. Yo creo que todos éramos pecadores cuando venimos a Cristo. Y fuimos justificados por la fe. Fuimos declarados justos. Es como cuando usted escribe en una página en la computadora y hay renglones más largos y renglones más cortos y usted le dice justificar y le extiende las líneas que no alcanzan a llegar para que todas tengan la misma medida y le extiende. Eso se llama justificar en un texto. Entonces Dios nos justificó por medio de la fe. Y eso comenzó con Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es que Abraham fuera justo, si Abraham era un pecador de Ur de Caldea. Pero Dios lo declaró justo porque le creyó. Y de igual manera nosotros recibimos la justificación por medio de la fe, recibimos la adopción por medio de la fe y la posición de hijo. Ahora entonces entendamos el texto de Romanos 6:14. El pecado no se va a enseñorear de ustedes porque no están bajo la ley. Entonces, ustedes no van a ser impulsados hacia el pecado. Ustedes no van a estar dominados y sintiéndose débil, de manera que van a terminar siempre viviendo en el pecado y concluyendo que son pecadores porque no están bajo la ley. Entonces, como no vivimos bajo la ley, se anula el que somos pecadores y se anula el fruto, y por lo tanto el apóstol Pablo está hablando de que la línea de victoria es
que debido a que estamos bajo la gracia de Dios y que somos hijos, lo que vamos a tener como resultado es la santificación. Y aquí es donde cada uno de nosotros ha caminado en un nivel diferente. Cada uno de nosotros, hermano, ha aprovechado sus habilidades personales en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a habilidades manuales para hacer dinero, para aprender oficios, para aprender habilidades. Cada uno de nosotros ha hecho con su vida y con su cuerpo lo que le ha parecido. Y cada uno está en diferentes niveles. Cada uno de nosotros ha memorizado diferentes cantidades de la Biblia. Cada uno de nosotros ha desarrollado su vida espiritual en diferentes virtudes. Algunos tienen la generosidad como virtud, otros la diligencia, pero generosos nada. Pero todos somos diferentes, porque cada uno desarrolla aquello en lo que se enfoca. Cada uno desarrolla aquello que practica. Ahora, si nosotros estamos todos bajo la gracia, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ya el pecado ya no puede dominarlos, porque cuando la tentación venga, ustedes tienen el favor de Dios, el socorro de Dios, la ayuda de Dios, y Él es poderoso para librarlos de la tentación. Y si ustedes claman, y Jesús le dijo eso a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Si ustedes oran y dependen y viven por fe, el pecado no lo va a controlar, ¿no? Ustedes van a vivir bajo la gracia. Están experimentando la debilidad, pero la gracia de Dios está sobre su vida. Y por causa de la gracia de Dios van a poder resistir la tentación, vencer la tentación y llegar al punto donde la tentación deja de ser tentación para usted. Pongámoslo en un ejemplo no pecaminoso. Que a alguien le encanten los chocolates, pero le encanten a muerte. Que con solo ver chocolates, sus ojitos, su boca, su mente reacciona ante los chocolates. Pero descubre que le hacen daño. Ya mucho chocolate. Entonces tiene que tomar la decisión de ya no comer tanto chocolate. Y comienza un proceso de resistirse a la tentación, de ejercitar, negarse. Ahora, si insiste, si lo practica, si continúa, va a llegar un punto, se lo aseguro, y eso sucede con cualquier cosa, donde ya no es una tentación. Mira el chocolate, no hay ningún problema. A mí hay amigos que me han dicho, mire pastor, ¿sabe cuál es mi problema? El pan dulce. Y yo les digo, a mí me gusta el pan dulce, pero llegó un punto donde no, ya no. Otros me dicen, ¿sabe cuál es mi problema? La gaseosa en el desayuno. Y yo digo, ¿gaseosa en el desayuno? Y mire, ya aquí la audiencia está dividida. Algunos hicieron cara de feo, así, gaseosa en el desayuno. Pero algunos dijeron, sí, Coca-Cola en el desayuno. Con los plátanos fritos y con los frijoles, fíjese. Pero cuando usted descubre que no es bueno y usted comienza a resistirse y a ejercitarlo, llegará a un punto donde hasta puede llegar a detestar las cosas. Pruébelo. Por ejemplo, usted dice, la pizza es rica, deliciosa, pero tiene mucha grasa, me hace daño, no puedo dormir. Voy a comenzar a resistirme, a reducir comer pizza. Y comienza un proceso de negación y llega a un punto donde después su cuerpo la rechaza. Alguien ya está ahí, en ese punto que ya rechaza la pizza. No hay nadie ahí todavía. Dicen que cuando uno ya está grande le pasa eso, por eso no quieren confesarlo, ¿verdad? Ahora, le dije, esos eran ejemplos en lo natural, más sencillos para no hablar de pecado. Pero terminemos con esto. La garantía de victoria está dada por el Señor. Romanos 6:22 lo confirma. Y terminemos con este diagrama. Me interesa este punto, fíjense. Garantía de victoria. Es posible vivir en victoria sobre el pecado, pero hay que estar enfocados en querer alcanzar la victoria. No es que pecamos de una manera inconsciente, involuntaria, no, es porque nosotros estamos inclinados y reaccionamos, no es que inconscientemente.
Pero de igual manera la victoria se obtiene conscientemente, sobre la base de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y sobre la base de que Romanos 6:22 dice: mas ahora que ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Quiénes son los que han sido libertados del pecado? Nosotros, los creyentes. Pablo le está escribiendo esto a los creyentes en Roma y les está diciendo esto: ustedes han sido libertados de la ley del pecado. Por la fe hay que aceptar eso. O sea que yo soy libre de la ley del pecado. En lugar de pensar, es que yo siento que no puedo dominar el pecado, hermano. Mire, me entra una ira y una cólera que yo no me puedo controlar. El problema es que no ha usado su voluntad para resistirse. ¿Y sabe qué es lo grave? Que todo aquello en lo que nuestra carne se ejercita, luego viene y es tomado por el enemigo. Y demonios vienen y toman control de nuestra vida. Y todo aquello en lo cual nosotros nos negamos o crucificamos o practicamos una virtud, viene el Espíritu Santo y lo fortalece. Y ahí es donde entra la realidad de que aquello a lo que nos sometemos, al final vamos a ser esclavos. Hay gente que le gusta decir mentiras solo por mentir, ¿verdad? Hay gente que dice mentira blanca, ¿verdad? Hay gente que dice mentira solo cuando necesita mentir, ¿verdad? Pero hay quienes dicen la verdad y no importa qué es la consecuencia que venga, están acostumbrados a decir la verdad. Pero es un asunto de practicar, es un asunto de tomar una posición. Ahora, la cuestión aquí es que el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender que la victoria está garantizada porque estamos bajo la gracia, bajo el favor de Dios siempre, y porque fuimos libertados del pecado. En otras palabras, usted ya no es esclavo, usted es un hijo de Dios. Pero como hijo de Dios usted decide si seguir los impulsos de su naturaleza pecaminosa o seguir la guianza del Espíritu Santo. Ahí es donde se resume todo. Ahora, para entenderlo y concluir esta noche, quiero hacerle un diagrama. Muchos van a recordarse de cuando les enseñaron a hacer el diagrama XY. Y entonces se puede establecer ahí una posición. Vamos a suponer que este punto es el año 0, revela la vida suya, revela la edad. Este punto revela cuando vino a Cristo. La vida de fe. Y aquí pues avanzaban los años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ¿Quiero ver de cuántos hay aquí? 65, 70, 65, 70. Ahí lo vamos a dejar. Eso revela años. Esto revela la inclinación hacia el pecado, deseos de la carne. Y esto revela el deseo del espíritu, la guianza. Ahora, la Biblia dice que la senda del justo es como la aurora que va en aumento. Eso significa que nosotros tendríamos que estar creciendo. Dígame amén, por favor. Tenemos que estar creciendo en fe, en amor, en paciencia, en humildad, en servicio, en misericordia, en bondad. Tenemos que estar creciendo, pero el problema es que nos estancamos. Ahora, este diagrama revela que cuando usted nació inocente, un niño bonito, ¿verdad? Y por algunos años no pecó mucho. Solo aventó la pacha, mordió a la mamá mientras estaba dando mamar, etcétera, etcétera. Pero después comenzó su vida de pecado. A veces se detenía, se volvía algo bueno, pero de repente caía en pecados groseros. Pero de repente volvía y incluso a veces lograba levantarse al nivel de las buenas obras, pero después volvía a caer al pecado. Pero un día llegó a Cristo. Gloria a Dios que llegó a Cristo. Ahora en esta esquina hay muerte.
En esta esquina está el esclavo del pecado. El esclavo del pecado. En esta esquina hay muerte, a pesar de que aquí hay buenas obras, porque nadie se salva por buenas obras. Entonces la gente que es esclava del pecado también puede hacer buenas obras, pero sus buenas obras no lo salvaron. ¿Qué es lo que nos salva? La fe en Cristo. Ahora que somos salvos por la fe, lo que Dios espera es que nosotros tengamos un caminar diferente, una nueva vida. Y usted comienza los primeros días, meses, años de su vida como cristiano. Usted se siente perdonado, hijo de Dios, y usted comienza un proceso de santificación, ir a la iglesia, leer la palabra. De repente pateó el cable. Después vuelve otra vez y sigue para arriba, congregándose, alabando a Dios. Pero un día se pateó el cable y se pasó para el otro lado. ¿Cuál es este lado? El de los deseos de la carne. El del hombre carnal. El que vive según sus deseos pecaminosos. Pero gloria a Dios que no se quedó ahí. Cayó, pero se volvió a levantar. Y se levantó tanto que gloria a Dios. Ay, sí. Llegó, hasta líder llegó a ser, pues, maestro del Zen. Casi le quita el trabajo al pastor, pero después se mantuvo tranquilo. Y ahí entonces podemos hacer un diagrama de su vida en cuanto a dónde usted se encuentra actualmente. Porque en este lado encontramos al hombre carnal, en este lado encontramos al hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel que vive guiado por el Espíritu. Y el hombre carnal es aquel que se baja a seguir los deseos de su carne. Y entonces con razón Pablo les dice a los corintios que tenían pleitos y divisiones y no son carnales, les dice. Porque cuando tenemos pleitos estamos actuando carnalmente. Cuando hay celos, estamos actuando carnalmente. Ya aprendimos que las obras de la carne no son solo los pecados groseros, sexuales, sino que también entra la mentira, entra la ira, entra el enojo. Entonces vemos que para Dios toda injusticia es pecado y todo esto afecta a nuestra vida. Entonces, interesante comprender que en esta esquina hay muerte, en esta esquina también hay muerte y en esta también. Porque el apóstol Pablo escribió, si vivís conforme a la carne, moriréis. Solo en esta esquina hay vida. Y ahora tiene sentido que Jesús dijera que es ancho el camino de la perdición y de la muerte, pero es angosto el camino de la vida eterna. Nadie puede ser salvo siendo un esclavo del pecado. Nadie puede ser salvo a través de las buenas obras. Nadie puede ser salvo aunque crea en Cristo si vive carnalmente. Porque Pablo establece esa verdad. Si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Alguien tiene anotado cuál es ese texto? Se lo di, le dije que se comparaba con la prohibición de Dios allá con Adán. ¿Alguien me lo da rápidamente? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8, al principio. Concluimos con ese texto. Solo uno que lo tenga. Yo, pastor, yo solito, mire. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A inconversos o a creyentes? Le está hablando a creyentes. Entonces le está diciendo a los creyentes, a la gente de fe, que a medida que pasan sus años de vida, vino a Cristo a los 5, 10, 15, 20, a los 25 años conoció a Cristo. Ha caminado 5, 10, 15 años en Cristo, pero a los 17 años en Cristo vino un bajón en su vida espiritual y está en la carne. El problema es este, cuando la gente muere mientras está viviendo en el pecado. Entonces el asunto es que aquí el diagrama podría hacerse de muchas maneras. Y yo se lo hice la vez pasada y le dije, nuestra vida podría estar representada por un sube y baja, ¿verdad?
y baja y sube y baja y sube poquito. Cuando en realidad lo que Dios desea es que nuestra vida fuera en aumento. A medida que pasan los años, usted aumenta su nivel de compromiso, su nivel de santidad. La santidad estaría medida a medida que usted avanza en años y usted está creciendo en santidad. Esto determina sus puntos de crecimiento. Esa es la idea. Pero a medida que pasan los años y usted camina en la inmundicia, en el pecado, inmundicia, eso revela su condición. Pasan los años y usted está en este nivel de pecado, su condición está aquí de muerte. Pero alguien puede estar más hundido todavía. Pasan más años y su nivel está aquí, hundido en la muerte. Así que lo que podemos entender o tenemos que resumir es simplemente que el apóstol Pablo nos enseña que hemos sido libertados del pecado, vivimos bajo la gracia de Dios y la victoria es posible. Pero nosotros tenemos que ejercitar el proceso dado en los textos que ya compartí anteriormente, porque de eso depende la victoria. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a entender la palabra y aplicarla en nuestra vida. Padre Santo, entendemos que tú nos has llamado a tu gloria. Nos has adoptado como hijo, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has justificado. Pero no solo eso, sino que nos has dado el poder de vivir una vida donde mi palabra sea su alimento, allí quiero